el resultado de las elecciones. Pero vamos a ir más allá de la información y estamos en contacto para eso con un ex ministro de Justicia de Brasil, Eugenio Aragão, que además es abogado electoral y estuvo también siendo parte de la campaña de Lula da Silva. Gracias por estos minutos, Aragão. Buenas tardes y bienvenido a DNews. Para comenzar por lo general, ¿en qué momento se imaginaron que en Brasil podían concretarse episodios como los que se vieron el domingo 8 de enero pasado? Mira, la sospecha ya existía desde fines del segundo turno de las elecciones, ¿no? Porque la comunicación entre los apoyadores de Bolsonaro, además de extremadamente agresiva, siempre era sugestiva de un golpe, de hacer un golpe. Y esto empezó a se tornar más frecuente y más agudizado a partir de inicio de enero. Entonces yo creo que en la semana en que se dio el golpe ya se podía imaginar que algo estaba siendo tramado, ¿no? Entonces yo creo que no fue una sorpresa para nadie. Y lo que usted vio el domingo, más allá de que no fue una sorpresa, ¿cómo lo analizó teniendo en cuenta que estamos hablando de uno de los países más importantes de toda la región, de toda América, y que para muchos era inimaginable ver toda esa cantidad de gente ingresando como por su casa a la sede de los tres poderes del Estado para destruir todo lo que encontraran a su paso? Nosotros, la campaña de Lula y después en el inicio del gobierno, insistimos mucho en la desmantelación, en la retirada del acampamento de los apoyadores de un golpe que estaba sediado delante del cuartel general del ejército acá en Brasilia. Y los militares se recusaron a ayudar a la policía a retirar estos acampados, ¿no? Hubo claramente un tipo de conluyo de los militares para se construir esta situación de embate. Yo creo que ahora está más comprobado aún porque cuando se ve el decreto que fue encontrado en la residencia del anterior ministro de Justicia, Anderson Torres, allí tenía todo un rotero para el golpe. Había en este decreto la constitución de una comisión para investigar el Tribunal Superior Electoral. Y esta comisión se haría bajo el comando de los militares. Entonces, había sí algo siendo maquinado, claramente, ¿no? Nosotros no teníamos la noción del tamaño de este golpe. Que nosotros sabíamos, sí, que seguramente estos golpistas que estaban acampados y otros más que venían de otros cantos del país, estaban dispuestos a mucha cosa. Pero mira, en el lunes de aquella misma semana, el ministro de Justicia Flávio Dino, tuve una reunión con el ministro de Defensa, el secretario de Seguridad del Distrito Federal y el gobernador. Y hubo claramente una combinación de que la seguridad estaría garantizada para el resto de la semana. Lo que ocurre es que el secretario de Seguridad sale para los Estados Unidos para se encontrar con Bolsonaro, el gobernador no hace absolutamente nada, los militares se recusan a retirar los acampados y en última análisis lo que ocurrió fue una omisión impropia o una omisión con claro objetivo de permitir este tipo de caos que se produjo, ¿no? Entonces ahora que hay que hacer es una investigación
para apurar las responsabilidades. Yo creo que sí es una investigación que carga algún riesgo político institucional, pero también es una oportunidad para el país. Es una oportunidad de nosotros también definirnos de ahora en adelante lo que va a ser el papel de los militares en este país, porque seguramente hubo algún tipo de conluyo, algún tipo de corresponsabilidad militar. Y esto tiene que tener consecuencias claras. O sea, lo que usted está diciendo es, parte de los militares, autoridades del Distrito Federal de Brasilia, le abrieron la puerta a los golpistas. Exactamente. Y tanto así es que el Supremo Tribunal Federal afastó el gobernador de Brasilia por 90 días y también determinó la prisión del secretario de Seguridad y también del comandante de la policía de Brasilia. Entonces, ahora que se hace es una investigación aprofundizada para saber realmente lo que ocurrió, cuál fue el camino que se tomó hasta el caos de la invasión del Palacio del Planalto, del Supremo Tribunal Federal y del Congreso Nacional. Y como exministro de Justicia, como amplio conocedor de la ley de los procesos judiciales en Brasil, las pruebas que ha mencionado usted, ese borrador de decreto, las declaraciones públicas de Jair Bolsonaro, el conocimiento que tenían desde el balotaje de que algo de esto podía pasar, ¿son pruebas contundentes suficientes para lograr una condena? Sí, seguramente. Y ya hay ahora por lo menos unas miles de personas detenidas. Es un problema también para el sistema prisional, que no estaba preparado para esto, pero hay que tener consecuencias claras. Y hay también en varias instancias investigaciones en curso, no solo sobre los actos de Brasilia, pero también el soporte que se dio en otros estados para que estos actos de vandalismo ocurrieran en Brasilia. O sea, el plan era atacar en simultáneo, en distintos estados. Sí. En varios estados había un plan también de atacar las refinerías de petróleo. Había también un plan de atacar las torres de transmisión de electricidad. Todo esto ahora está muy claro, que había un plan multivectorial de ataque. ¿Y los autores intelectuales? ¿Usted diría que hay pruebas para llegar a la condena de Bolsonaro? No todavía. Hay varios indicios muy fuertes, sí, que Bolsonaro fue un instigador para que todo esto ocurriera. Pero no hay una clara participación, incluso porque Bolsonaro no estaba en Brasil en el día de la ocurrencia. Pero yo creo sí que hay una responsabilidad intelectual de Bolsonaro, ¿no? Y esto se puede añadir también a los diversos actos de ataque al sistema de justicia electoral de Brasil que fueron hechas claramente en varios discursos por Bolsonaro, y también lo que produjo Bolsonaro y sus apoyadores en las redes sociales. Entonces, todo este conjunto de pruebas sí indica el involucramiento de Bolsonaro en los hechos. Pero no se le puede aplicar una figura delictiva, por lo que está diciendo. Ahora todavía no, pero yo creo que es una cuestión de tiempo. Hay que hacer una investigación profundizada y verificar hasta qué punto Bolsonaro tenía una responsabilidad directa o indirecta en estos hechos. ¿Y cuáles son los funcionarios que estarían más comprometidos bajo ese supuesto de que fueron los autores intelectuales de lo que pasó? Bueno, en primer lugar, el ministro de Justicia del gobierno pasado, que era secretario de Seguridad, Anderson Torres. Anderson Torres. El comandante de la Policía Militar de Brasilia, Julio, también, que fue afastado, ¿no?
Y seguramente hay que saber hasta qué punto también los comandantes militares no se omitieran en relación a los ataques, porque es muy curioso que por lo menos en relación al Palacio del Planalto, la sede de la Presidencia de la República, las puertas no fueron quebradas, las puertas fueron abiertas. Los destruidores, los caóticos ingresaron al palacio sin ningún tipo de resistencia de nadie, ¿no? Y hay una responsabilidad del comandante militar del Planalto, que es la unidad militar territorial de Brasilia, sobre la seguridad de la presidencia de la República. Y ninguno de los militares hizo lo que se esperaba que deberían hacer. Después, cuando la policía de choque, el batallón de choque de la Policía del Distrito Federal finalmente llegó al palacio, incluso hubo unos conflictos entre el comandante del batallón y el comandante militar, que no quería dejar que se hiciese la detención de varios de los terroristas que estuvieron dentro del palacio. Entonces, hay seguramente responsabilidad de funcionarios civiles, pero también militares. ¿Y qué delitos concretos pueden configurar allí? ¿Cuáles son las penas más severas para este tipo de acciones que tienen ustedes? En primer lugar, el artículo 357A del Código Penal, que trata de los atentados a la democracia y al Estado democrático de derecho de sus instituciones. Esto seguramente es el tipo más abierto, más amplio, que claramente se aplica a todos esos hechos. Pero también hay casos de peculato, de personas que se apropiaron de bienes públicos siendo funcionarios públicos o se omitieron para que terceros se pudieran apropiar de estos bienes. Hay casos de furto, de hurto de bienes, hay casos de destrucción material, ¿no? Y seguramente casos también de violencia, porque 40 policías fueron heridos en estos ataques. ¿Y usted cree que Bolsonaro no incurrió en el primero de los delitos, en el más amplio, con las declaraciones que realizó en todo este tiempo? Bolsonaro está siendo investigado por cuenta de este delito más amplio por la Procuraduría General de la República. ¿Y su opinión como abogado y exministro del tribunal? Sí, yo creo que es el caso de investigación, pero es muy temprano decir si definitivamente tiene o no tiene una responsabilidad directa sobre estos hechos. Todo lo que pasó, ¿le impone al gobierno de Lula la necesidad de una limpieza en las Fuerzas Armadas? ¿Está latente el riesgo de que vuelvan a pasar hechos como los que vimos? Yo creo no solo en las Fuerzas Armadas, pero también en el sistema de inteligencia. Lo que falló efectivamente fue la inteligencia. Nadie avisó del tamaño, del bulto de este riesgo de lo que ocurrió en el domingo día 8. Es curioso que después de ver tantas comunicaciones en las redes de los apoyadores de Bolsonaro, que nadie hizo un relatorio sobre los riesgos claros que había, ¿no? El presidente Lula dijo en una entrevista que estaba sorpreso, que no sabía lo que podría ocurrir. Esto es muy grave. El presidente de la República debía ser el primero a saber sobre el riesgo que estábamos ocurriendo. Y no voy a decir que es culpa de él, no. Él acababa de ingresar en la presidencia de la República, pero el sistema falló. El sistema que debería informar al presidente de la República falló claramente. Y en ese sistema de inteligencia y los que trabajan para informar al presidente justamente de estos riesgos, ¿hubo alguna remoción más allá de las que ya comentó? Sí. El presidente ya dimitió un gran número, algunas decenas de militares en la presidencia de la República, principalmente en el llamado
Gabinete de Seguridad, el Despacho de Seguridad Institucional, que es el despacho responsable por la seguridad del presidente de la República, así como ya sacó varios de sus cargos, varios militares también responsables por la seguridad del palacio residencial del presidente, del Palacio Alborada. ¿Y es suficiente o va a haber más destituciones? No va seguramente a haber más. Es apenas el inicio. ¿Y cuánto tiempo tiene Lula o en cuánto tiempo debería concretar esta limpieza en todos los organismos que están vinculados? Bueno, es una cuestión urgente, pero por otro lado, Lula no puede cesar de gobernar para cuidar solamente de esto. Entonces, el tema es central, es un tema que hoy está centralizado en la competencia del Ministerio de Justicia, y el presidente tiene ahora que se preocupar con los otros problemas, principalmente sociales y económicos, que están se pasando en Brasil. ¿Y está neutralizado este movimiento golpista o todavía puede haber algún foco activo? Yo creo que el escándalo y la reacción de la sociedad seguramente dieron un freno en este proceso. Pero el bolsonarismo continúa a existir, ¿no? La derecha brasileña continúa a conspirar. Entonces, no se puede estar seguro en ningún momento. Y por esto yo creo que la absoluta prioridad es la reforma del aparato de seguridad del presidente de la República, de la seguridad del Distrito Federal y de la inteligencia, de los órganos de inteligencia del Estado brasileño. ¿Qué puede derivar del plazo de 3 días que le dio el Tribunal Electoral a Bolsonaro para que explique el contenido de ese borrador de decreto? ¿Qué puede pasar si Bolsonaro no responde o si responde en función de lo que diga? Bueno, si la respuesta fuera absolutamente insatisfactoria e indiciaria de algún tipo de omisión de información por Bolsonaro, evidentemente que esto podría ser un caso de detención preventiva de Bolsonaro por no colaborar con la instrucción criminal, ¿no? Es uno de los casos de la detención preventiva en el artículo 312 del Código Procesal Penal brasileño. Pero yo no creo que va a llegar a tanto. Bolsonaro constituyó un abogado en Brasil y va a se defender a través de este abogado hasta el día que va a poder directamente dar sus informaciones cuando llegara al territorio brasileño. Pero a nivel electoral, ¿podríamos estar camino a una suspensión de Bolsonaro para presentarse en próximas elecciones? Seguramente, independientemente de estos hechos, hay ya 15 acciones de investigaciones judiciales electorales contra Bolsonaro, todas ellas bien instruidas y capaces de tornar Bolsonaro inelegible por 8 años. O sea, si no le encuentran delito, por lo menos va a estar suspendido, como pasó con Lula en su momento, pero en otro contexto, claramente. Sí, seguramente. Yo creo que la inelegibilidad de Bolsonaro va a ocurrir antes de cualquier tipo de consecuencia de naturaleza penal. O sea, se va a resolver más rápido lo electoral que lo penal. Sí, porque los procesos ya están corriendo, ya están instruidos. Ahora, desde el entorno Bolsonaro ya hablan de persecución del gobierno. Yo no creo que es persecución del gobierno, incluso porque todas esas acciones ocurren en el Poder Judicial, que es independiente. O sea, que está comprometido, a su entender, la situación política de Bolsonaro más allá de lo que pasa en la justicia. Sí. Y mira, yo creo que el gobierno hizo lo que tenía que hacer, es proteger el patrimonio público que fue vilipendiado por estos atacantes. Entonces no creo que se pueda decir que por parte del gobierno hubo algún tipo de reacción desproporcional para configurar una persecución
de los apoyadores de Bolsonaro. Hay que saber que la responsabilidad de estos apoyadores es enorme, porque lo que ocurrió es único. Nunca ocurrió antes en Brasil. Mira, nosotros, del Partido de los Trabajadores, del PT, nos perdimos varias elecciones, y nunca, jamás pasó por la cabeza de cualquier uno de los apoyadores del PT de hacer algo parecido con esto o simplemente de contestar. Nunca hablaron de revancha. El resultado electoral. ¿Cómo? Nunca hablaron de revancha, no se planteó la posibilidad de llegar al poder y ejercer acciones revanchistas. Y nunca se pensó en contestar el resultado electoral. Todas las veces que nosotros perdimos, nos perdimos algunas veces. Incluso cuando Lula fue preso, no se hizo nada parecido con esto. No, se protestó, y esto es un derecho en la democracia, pero se protestó civilizadamente y jamás hubo algún tipo de ataque a las fuerzas de seguridad, o al patrimonio público. Ahora, que usted me diga que Jair Bolsonaro seguramente va a ser suspendido para próximas elecciones, es un hecho relevante, es una noticia importante. Sí, seguramente. Y yo creo que esto es inevitable. Eugenio Aragao, exministro de Justicia, abogado y también integrante de la campaña de Lula da Silva, muchas gracias por estos minutos con DNews, ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes. Que pasen muy buenas tardes.